¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Se ha trabajado mucho en este ámbito que vamos a tocar hoy, ¿sí? Que corresponde a lo que son las sucesiones. Entender qué es una sucesión en matemáticas eh, parece no ser de gran importancia y parece ser algo muy sencillo, muy simple. No es que sea algo del otro mundo o que sea algo complejo, sino que de alguna manera tiene su chiste, entenderlo, porque de alguna forma saber que de ahí podemos nosotros entender lo que es un límite es lo que nos va a permitir de alguna manera englobar todo este contexto que se abre a partir de este momento y que estamos ya en la parte de entrada en donde todo lo que se mueva va a llevar un límite, ¿sí? Pero primero antes tenemos que definir lo que vamos a manejar como una sucesión, ¿sí? Y de eso va a tratar este video. Ya en un video anterior donde desarrollé una clase, hablé de esto mismo. Si vas a ver este video y ya viste el anterior, pues no es tan necesario que veas este video. Al final de este video vamos a hacer una demostración de una propiedad, pero te puedes ir hasta ahí y ver la demostración si ya viste el video anterior. Pero en este video lo quiero retomar esta parte de las sucesiones porque de alguna forma considero importante reforzar lo que es una sucesión. Entonces, comenzamos y no te lo pierdas. De forma muy simplista, muchas veces se toca el tema de las sucesiones como una secuencia de números que regularmente se presentan en orden. Llevan un orden establecido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? O 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Esto no quiere decir que esto que acabo de enunciar no sean sucesiones. Por supuesto que son sucesiones. Pero las sucesiones no solo se establecen en estos términos, sino que de alguna manera pueden ser más complejas y de alguna manera entender lo que es una sucesión estriba muchas veces en un análisis complejo, ¿no? Pero lo que vamos a hacer aquí es tratar de inducir un concepto de sucesión que nos permita aplicarlo en general. Una sucesión, de alguna forma, nos la presentan muchas veces como una secuencia de términos, ¿sí? Supongamos que tenemos x0, x1, x2, x3, xn, xn más k, xn más k más j, etcétera, ¿no? Y nos da la sensación de que todas las sucesiones se pueden representar de esta forma. Pero da la casualidad que no necesariamente todas las sucesiones se pueden ver de esta manera. ¿Por qué? Porque ya de entrada ya estoy introduciendo términos que no hemos definido, ¿sí? Pero algo que podemos intuir de alguna forma es, por ejemplo, si nosotros vemos una gráfica de esta forma, algo que haga esto, y luego por acá algo así.
Y tú dirás, bueno, ¿y por qué me pones una gráfica de esta forma si la verdad esto no me muestra una sucesión? No, pero podemos representar sucesiones de la siguiente forma. Si te das cuenta, podemos tomar esto, 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 y así. Y de acá igual. O sea, los cruces de esta función con el eje de las X, bien nos podría indicar una sucesión. Ahora, si te fijas, podemos observar que esta sucesión, o la podemos establecer como x0, x1, x2, x3, x4, x5, etcétera, ¿no? Y así me puedo ir salteando. Puedo dar este orden, o puedo dar el orden de x0, x1, x2, y así sucesivamente, ¿sí? Y de este lado puedo ponerle y0, y1, y2, etcétera, ¿no? La forma en la cual nosotros nombremos esta sucesión va a depender de cómo queramos manejarla, ¿no? Otra forma de entender esta sucesión o esta función es establecer puntos donde nosotros, por ejemplo, tomamos a la función y decimos, bueno, sobre este punto yo hago una proyección y tengo aquí. Entonces esto lo proyecto al eje de las y's y luego tomo otro valor por acá, o tomo un valor aquí, vamos a ponerlo por acá, y aquí me da, y hace esto, ¿no? Tomo otro valor por aquí, cae acá, toca aquí, y así puedo dar términos y de alguna manera estos valores que yo estoy dando sobre el eje de las X y lo estoy aplicando a la función f de x, pues lógicamente me va a dar una serie de términos. Entonces yo puedo tomar xk términos, ¿sí? Entonces voy a tener f de xk términos también, en donde pues se van a reflejar aquí. Pero si te das cuenta, no llevan un orden específico, sino más bien como que irían salteando, ¿no? Irían turnándose, dado que yo tengo un determinado número de números, ¿sí?, que estoy estableciendo, y se dan en cierta forma salteados. Ahora, ¿esto qué va a implicar? Lógicamente que ¿qué es lo que te quiero dar a entender con esto? Que las sucesiones no necesariamente son ordenadas. Es decir, las sucesiones no necesariamente tienen un orden consecutivo desde la perspectiva de los mismos números que las representan. ¿Qué quiere decir? Que puede ser 3, 9, menos 4, 8, 32, menos raíz de 7, pi por raíz cúbica de 39, etcétera. No puedo poner una cantidad de números que ahorita lógicamente me los estoy inventando. Pero puede ser que estos números representen realmente algo de este estilo, ¿sí? Dependiendo lógicamente de las intenciones que tengamos, porque de alguna forma, cuando tú haces un experimento o cuando se hace una observación en un laboratorio, se hacen una serie de eventos o de un experimento, se hacen estudios que van arrojando diferentes resultados. Muchas veces esos resultados son numéricos. Y esos números de alguna forma están asociados a determinadas condiciones. Y eso también implica una sucesión de eventos que de alguna forma nos permiten tener números los cuales vamos a asociar de alguna forma a un método matemático. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas sucesiones de eventos nos generan una sucesión de términos que nosotros bien podemos evaluar, ¿sí?, y a los cuales les podemos dar una denominación, ¿sí? Es decir, a este término lo puedo poner como x1 o x0, x1, x2,
x3, x4 y así sucesivamente. Y cada uno de estos términos va a estar representado por una x. Y esta sucesión, lógicamente, que tiene una forma específica definida por una función, es establecida a partir de diferentes cuestiones que se pueden estudiar posteriormente. El asunto aquí es que te des cuenta que vamos a asociar un término de esta forma con un número real, ¿sí? Entonces estos van a ser realmente números reales. Y estos números reales, que son estos de aquí, ¿sí? Ya una vez que los hemos ordenado, los ordenamos no en los términos en donde van de mayor a menor, sino porque a lo mejor esta representación de eventos, por ejemplo, la famosa curva que nos han mostrado ahora con lo del COVID, ¿sí? Que hacía supuestamente algo así. Pero si recordarás, al principio cuando presentaron esta curva, ¿sí? Los puntos hacían esto. O sea, no caían exactamente en la línea curva, sino que de alguna manera se van moviendo de esta forma. Y esto puede ser representación para cualquier estudio, ¿no? Poblacional. Supongamos que están estudiando el crecimiento poblacional de una especie en particular. Lógicamente, ese estudio hará algo así. Entonces, si tú asocias estos términos, te darás cuenta que pueden hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y cuando van de regreso, pues los términos se van asociando y realmente así que tú digas un orden de mayor a menor no hay. Entonces, no puedes cambiar el orden de la forma en la cual se fueron presentando los eventos, porque cada evento representa un punto próximo a la curva que de alguna manera te dice algo. Entonces, los vas a ordenar en función de cómo fueron apareciendo en este caso. Esa sería la cuestión. Y eso lógicamente te va a determinar la manera en la cual tú los vas a ordenar. Si tú haces un movimiento en donde ordenas y dices 3, va menos 4 primero, luego va el 3 y así, o va menos raíz de 7, en fin, como tú los quieras ordenar, estos términos en general de mayor a menor, pierdes el orden, ¿sí? Estadísticamente hablando, pierdes el orden, entonces ya la observación que querías tú realizar ya no se va a corresponder con la curva, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una asociación, y si te presentan algo de este estilo, bueno, pues lo puedes ordenar y lo puedes ordenar de esta forma, ¿sí? Nada más por darte un ejemplo. ¿Y esto a qué me lleva? Lógicamente a que si tú estás viendo que estamos diciendo que tenemos x0, x1, x2, x3, etc., puedes notar que tenemos, y estamos hablando de números reales, ¿sí? Entonces, números reales siendo asociados con un término en los naturales, ¿qué idea te da esto? ¿Qué te puedes imaginar? Una función, ¿no? Una función f que va de los naturales a los reales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asociando un término, ¿sí?, que nos va a permitir dar un cierto orden a los números que estamos obteniendo, ¿sí? O que ya tenemos de por sí estos números reales, los estamos asociando de alguna manera con un orden, ¿no? Un orden que va no de mayor a menor en términos de los números reales, sino en términos de esta función, ¿sí?
Entonces, al ver esta función, lógicamente se va a representar como f de n, ¿sí?, igual a x a la n. Y de alguna manera esto ya me está dando una idea de por dónde va la definición de función. Pero de función asociado a una sucesión, ¿sí? Entonces, vamos a colocar nuestra definición y volvemos en un momento. Una vez que hemos iniciado la discusión de lo que pretendemos sea una sucesión, vamos a formalizar el concepto, ¿sí? Vamos a tomar el conjunto de los números naturales y un subconjunto en los reales, ¿sí?, tales que, dada la función que va de los naturales en x, se va a llamar sucesión de términos de x donde f de n equivalente a x a la n es el enésimo elemento de la sucesión denotada por este enunciado, ¿sí? Entonces, vamos a entender a nuestro conjunto, que también lo podemos ver como x0, x1, x2 y así xn y así sucesivamente, ¿sí? También lo podemos ver de esta forma, pero esto lo asociamos más con un conjunto, ¿sí? Entonces vamos a determinar una sucesión de esta manera, también para no estar escribiendo tanto. Entonces vamos a reducir la notación a esto. Y a partir de esto vamos a empezar a trabajar con lo que es una sucesión. Ahora, algo que de alguna forma nos importa y nos interesa entender es todo tipo de sucesiones que tenemos. Tenemos infinidad de sucesiones que podemos enunciar, pero en particular vamos a trabajar con sucesiones que tengan una característica muy particular, ¿sí? Y esta idea la vamos a desarrollar en un momento. Como te podrás dar cuenta, entender lo que es una sucesión realmente no es muy complicado. O sea, esto podemos hablar de sucesiones, te puedo dar ejemplos, pero me gustaría más que nada empezar con un ejemplo que nos lleve hacia algo que vamos a estar usando constantemente. Algo que trabajamos, que podemos trabajar, es definir, por ejemplo, un intervalo a, b, lo hago así en grande porque lo vamos a necesitar grande. Puede ser de la longitud que tú quieras, ¿sí? Pero este segmento yo lo puedo dividir en dos. Puedo dividirlo arbitrariamente o de una forma premeditada, donde yo puedo suponer que la distancia o la longitud de esta división me genera dos intervalos o dos segmentos. Estos dos segmentos tienen exactamente la misma longitud. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Bueno, al establecer esto, yo ya tengo dos puntos y a este punto lo puedo llamar x0 y a este punto llamarlo x1, ¿sí? A este otro punto lo llamaré x2. Este punto es el punto medio entre A y B. ¿Qué lo podemos generar de alguna forma? Ahora, tomando este punto x2 y x0, voy a dividir este segmento en dos, ¿sí? Donde este va a ser
este segmento va a tener la misma longitud que este otro segmento. Es decir, estoy partiendo a la mitad nuevamente, ahora este segmento que sería x0 y x2. Entonces a este término lo puedo llamar x3. Voy a tomar este intervalo y lo divido otra vez a la mitad, x4, ¿sí? Y sigo dividiendo x5 y así sucesivamente, a la mitad, a la mitad, a la mitad, etc. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás notando aquí? Y puedo poner este término como xn. ¿Sí? O sea, ya dividí n veces cada uno de los segmentos a la mitad. ¿Sí? Entonces esto lo puedo extrapolar infinitas veces. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo hacer un zoom. ¿Sí? Y aquí tengo x0 y aquí tengo xn. Y como divido xn a la mitad, puedo dividir otra vez. O sea, el patrón sería dividir cada segmento conforme me voy acercando a la izquierda, ¿sí? O sea, a este punto x0, este sería xn más 1, xn más 2, xn más 3, xn más 4, etcétera, ¿no? Y me puedo ir así, en fin, y puedo hacer otro zoom y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te puedo hacer los zoom que quieras. ¿Qué es lo que estás notando aquí? En primer lugar, que al hacer estas divisiones, ¿sí? Yo conforme voy dividiendo los segmentos, conforme me voy acercando o conforme me voy haciendo hacia la izquierda, estoy de alguna manera promoviendo que todos esos términos que están generándose, x1, x2, x3, x4, x5, xn, ¿sí? Y etcétera, se van a aproximar a x0, en este caso a. ¿Sí? Entonces, estamos jugando de alguna manera a tomar intervalos y dividirlos, y los términos que me interesan son estos. ¿Sí? ¿Por qué me interesan estos? Porque de alguna manera me están generando una sucesión. Una sucesión de términos que de alguna forma se están aproximando, ¿sí?, al término x0 o el término a, como lo quieras ver. ¿Esto qué va a implicar? Lógicamente estamos trabajando con la idea de aproximación que vamos a también llamar convergencia. En este caso estamos generando una sucesión que está convergiendo, ¿sí?, al valor a. Podemos hacerlo más específico, donde vayamos del intervalo 0, 1. ¿Sí? Y por ejemplo trabajar con un medio, ¿sí?, con un cuarto, un octavo, etcétera, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo, y estos pueden ser mis términos x1, x2, x3, etcétera. Lo que quiero que te des cuenta es que todos estos términos, así como lo estás viendo aquí, si observas, x a la 1 entre 16, conforme va creciendo, ¿sí?, conforme van creciendo los números, en este caso estos, conforme vas doblando los valores, te vas acercando al 0. Te vas aproximando al 0. Y puedes generar una sucesión bajo estas condiciones en este intervalo, ¿sí?, o en este segmento, depende cómo lo tomes, abierto o cerrado, ¿sí? La idea que aquí más importa, ¿sí?, es que si ya estamos viendo que nos estamos aproximando, ¿sí?, hacia el término A, ¿sí?, vamos a hacer un pequeño zoom, o vamos a anotar aquí lo que estamos trabajando. Déjame hacerlo de esta forma.
en donde vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba, pero de la siguiente forma, ¿sí? Este es el segmento donde tenemos x0, ¿sí? Y por aquí tenemos xk. No pongo xn, sino xk. Ahora, como hemos venido trabajando hacia la proximidad, hacia x0, lógicamente este es xk más 1, ¿sí? Si partimos a la mitad. A partir de aquí, supongamos que tomamos otra vez la mitad, ¿sí? Y este término lo tomo como xn, pero con n mayúscula, ¿sí? Y el siguiente término, xn minúscula. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que ves? Supongamos que decidimos tomar a x0 como punto focal, como centro de un nuevo intervalo, ¿sí? Un intervalo que va a tener una longitud epsilon, ¿sí? Lógicamente me puedo mover también de este lado. Digo, acá me falta espacio, pero esto también podría ser epsilon. Lógicamente, de este lado no me interesa mucho porque de este lado no tengo valores. Podría ser que sí tuviera valores si hubiera yo tomado un intervalo más grande y me hubiera yo concentrado en el medio. Ir partiendo a la mitad de un lado, partir a la mitad del otro, partir a la mitad y haciendo esto hasta generar una proximidad como lo que vimos en la función que va haciendo esto y por ambos lados se va acercando al punto del medio, en este caso era el 0. Aquí, nada más, con esta sucesión lo que estamos haciendo es aproximarnos de derecha a izquierda, ¿sí? Hacia este término, que ya sabemos que es A. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si yo doy este intervalo y lo hago abierto, ¿sí? El término de la sucesión que me está dando la pauta como el primer número que está, o como el primer número que encontramos, ¿sí? Dentro de este intervalo es xn. Este xn, ¿sí? Lógicamente es el antecedente. Este xn mayúscula es el antecedente a este otro punto. ¿Por qué? Porque si tú recapacitas en esto, ves este segmento que es un zoom de lo que estábamos haciendo, ¿sí? De este lado hay una cantidad n-1, ¿sí? Este sería el término, si lo vemos desde esta perspectiva, xn menos 1, y este xk pues sería, también lo podemos definir xn menos 2, ¿sí? También puede ser esta su denominación. Entonces partimos de xn menos 2, tomémoslo así, y observemos que este es el último término que queda fuera. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos xn menos 1, ¿sí? Términos que vienen desde x1 hasta xn menos 1. Entonces tenemos n-1 términos fuera de este intervalo, que son una cantidad finita de términos. Podrían ser 10, podrían ser 1000, 1.000.000, 10 millones, etc., ¿no? Podemos dar cantidades grandísimas, pero al final son términos finitos. O sea, son cantidades finitas de términos que están por fuera del intervalo. Ahora, ¿qué es lo que quiero que veas aquí? Si yo estoy partiendo cada vez estos segmentos a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, y voy acercándome a x0 y esto lo hago infinitas veces,
te darás cuenta que tengo aquí infinitos términos que se están agolpando aquí en x0. O sea, conforme yo me acerco a x0, todos se van agrupando y se van aglomerando ahí. Pero siempre hay un espacio entre ellos, que es la mitad del segmento anterior. Y así sucesivamente los podemos ir representando. Entonces, aquí en x0 se van acumulando, 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 pero como podemos hacer la partición infinitas veces, hay infinitos términos en este segmento, en este intervalo, perdón. ¿Sí? En este intervalo, que es de valor con longitud epsilon, ¿sí? Hay una cantidad infinita de términos, ¿sí? Y lo que se queda por fuera es una cantidad finita. Y este es el primer número, ¿sí?, que antecede a los demás términos que van a caer dentro de este intervalo. Es aquí donde podemos asociar, ¿sí?, la definición de convergencia para una sucesión. Porque para toda n que yo tenga, toda n minúscula, ¿sí?, esta es cualquiera. Siempre va a haber un término anterior que lo anteceda. ¿Esto qué quiere decir? Que yo podría reducir el término, por ejemplo, aquí, y este podría ser xn minúscula y este xn mayúscula. Y lo puedo hacer así con cualquier intervalo que yo me tome, ¿sí? O sea, la definición de epsilon, lo único que me dice es que tiene que ser positivo. No importa el tamaño que tenga, puede ser más grande, puede ser más chico, ¿sí? Si yo me tomo epsilon por acá, pues este sería xn mayúscula y este de aquí sería xn. Lo que quiero que te des cuenta es que no importa la longitud del segmento que va del centro, ¿sí?, a lo que sería la cota superior, en este caso, por supuesto, porque también podríamos tener la cota inferior. Pero ahorita lo que me interesa es que asocies esta cota superior. Puede ser cualquier término, podría ser este también. Pero puede ser cualquier término en el eje real, sin importar si pertenece o no a la sucesión. Eso no es lo relevante. Lo importante es que una vez que des tu epsilon, que puede ser cualquiera, vas a encontrar si esta sucesión se aproxima, en este caso, al valor A, siempre que tú des siempre que tú des un intervalo, independientemente del valor que sea epsilon, vas a encontrar una xn que va a anteceder a esta, ¿sí? O sea, va a existir n mayúscula en los naturales para toda n, o para toda n en los naturales existe una n en los naturales, o sea, una n minúscula en los naturales. Para toda n minúscula en los naturales existe una n mayúscula en los naturales, tales que se puede ver así: x n, o más bien, donde n es mayor o igual que n. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos viendo? Esta xn, tú dices, a ver, espérame, esta xn no es mayor que esta, pero no estoy diciendo xn, estoy diciendo n. La n, me estoy concentrando en la n. Entonces, ¿esta quién sería? Por ejemplo, si este es x10, esta sería x11. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos creciendo, en este caso se va haciendo más chiquita, pero va creciendo este valor,
Este sería xn, luego sería xn más 1, xn más 2 y así sucesivamente, ¿sí? Esta n es más pequeña que esta y es más pequeña que cualquiera de las otras n's que pueda yo tomar de este lado, ¿sí? Entonces, para cualquier n que yo me tome, una vez que ya di epsilon, una vez que di epsilon mayor a 0, ¿sí? No importa la longitud que yo dé para epsilon, para cualquier epsilon que yo tome, dada n, ¿sí? Existe otra n mayúscula en los naturales tal que n es mayor o igual que n mayúscula. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar única y exclusivamente que la distancia entre xn y a va a ser menor a epsilon, ¿sí? Si epsilon, más bien si esta sucesión converge al valor a. Entonces, date cuenta de la importancia que tiene cómo una sucesión, cuando es convergente, ¿sí? Se va aproximando y cómo la puedes asociar y encerrar, ¿sí? En un intervalo, ¿sí? Porque al final esto es un intervalo, ¿sí? Y lo vamos a poder entender como una vecindad de radio epsilon con centro en A, ¿sí? Entonces, esta sería en esencia mi definición de sucesión. Entonces, ¿cómo la escribimos? Nuestra definición lo que nos dice es que para cualquier número a en R, ¿sí? Lo podemos llamar límite de una sucesión xn con n de los naturales si para cualquier epsilon mayor a 0 existe un n en los naturales tal que para todos los números n mayores o iguales que esta n, ¿sí? Como lo vimos en la descripción que hicimos ahorita de la convergencia, se cumple que el valor absoluto entre xn y a es menor que epsilon. ¿Esto qué quiere decir únicamente? Lo mismo que ya les había comentado, ¿sí? Este es el valor a, ¿sí? Por aquí tenemos nuestro intervalo, por aquí cae xn y aquí hay un término xn, ¿sí? Y por acá tenemos los demás términos xn-1, xn-2, perdón, xn-1, xn-2, etcétera, ¿no? Así hasta llegar a x1 o x0, como lo quieras ver. Y lógicamente todos los demás términos que andan por acá y que se van aproximando al valor a este número, ¿sí? Parten de aquí. Esto de aquí que está, esto es epsilon. Este es mi intervalo. Entonces la distancia que hay entre xn menos a, en este caso es menor que epsilon, ¿sí? Siempre que encontremos un n que anteceda aplicado a la función, me dé un xn que está antes que este. En este caso, por supuesto, en la representación que estamos haciendo. Puede variar dependiendo de la sucesión, pero esto lo hago de tal manera que sea simple, ¿no? De comprender para que entiendas el concepto de convergencia. Entonces, a partir de aquí yo puedo, como ya te había dicho, poder establecer otras epsilon, puede ser epsilon prima, ¿sí? Y esta sería xn prima, ¿sí? Y esta sería xn mayúscula prima, ¿no? Nada más por darte términos. No importa el epsilon, lo que importa es que si converge mi sucesión hacia el valor a, cuando yo dé este intervalo, tiene que haber una cantidad de términos que vayan por fuera y un término que sea el primero que está dentro de este intervalo,
¿sí? El primer término de la sucesión que está dentro del intervalo va a anteceder a este, que es xn minúscula. Y a partir de ahí todos los demás términos se van a aproximar al valor a. Y cualquier intervalo que yo dé epsilon va a hacer esto que estoy explicando, ¿sí? Entonces con esto vamos a dar ya por vista la definición y regresamos con dos propiedades. Antes de pasar con nuestras dos propiedades, se me estaba olvidando un concepto muy importante. Vamos a verlo para que sea claro. Tomemos nuevamente, vamos a tomar nuestra recta, así. Y partamos de un punto A. Y vemos que tengo yo aquí x1, luego por acá x2, por acá x3, x4 y así sucesivamente. ¿Sí? Y por acá puede andar xn y continúa creciendo. De alguna forma, lo que nos dice la teoría que hemos visto de lo que es la convergencia, habrás notado, bueno, no habrás notado, más bien lo que enunciamos fue que la mayor parte de los términos, si la sucesión converge a este valor, quedan dentro de un intervalo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la sucesión, en este caso, va creciendo? En el caso anterior, la sucesión estaba haciéndose cada vez, no haciéndose cada vez más chiquita, sino que se iba aproximando a este valor. Entonces todos los términos se aglutinaban ahí. Pero ¿qué pasa cuando los términos se alejan de este término en vez de aproximarse? Y se alejan infinitamente. Lo que estamos viendo es una convergencia al infinito. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que todos los números se están alejando y se alejan al infinito. A eso lo vamos a llamar convergencia al infinito, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente que para cualquier valor que yo dé, ¿sí? Aquí puedo llamarlo m, un valor positivo, ¿sí? Nada más por darte un término. Al dar este término, o más bien esta longitud, que valdría m, ¿sí? Independientemente si es el valor real de 0 a m, sino más bien que esto vale m, esta longitud vale m, ¿sí? Para cualquier término que yo me tome aquí, o sea, es para cualquier n en los naturales que yo me tome, o más bien, sí, para cualquier n que yo me tome en los naturales, no es que existe, sino para cualquier n que yo me tome así, el valor absoluto de xn mayúscula menos a, puede ser xn mayúscula xn o xm, va a ser mayor que m. ¿Esto qué quiere decir? Que la distancia que yo pueda encontrar, y puede ser esta xn, y por acá tengo xn, ¿sí? De alguna forma lo que estoy observando es que para cualquier n que yo tome, si esta distancia implica esto, o sea, yo me paro aquí, y dado un término n en la sucesión, un xn, ¿sí? La distancia entre a y xn es mayor a m. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que yo establezca o ponga yo aquí otra m, o sea, otra longitud, en este caso m', ¿sí? Y puedo dar una longitud más grande,
Si siempre encuentro esto, que la longitud, o sea, afuera puedo encontrar algo más grande, ¿sí? En algún momento lo que está ocurriendo es que se está disparando la sucesión, ¿sí? No importa la distancia que yo establezca como m, ¿sí? Esto lo que va a implicar es que la sucesión está creciendo, ¿sí? Y al estar creciendo, se escapa. Y como se escapa, converge a infinito. Por lo tanto, vamos a llamar a esto divergencia, ¿sí? Vamos a poner nuestra definición en un momento. Nuestra definición de divergencia, ¿sí?, se enuncia de la siguiente forma. Una sucesión xn con n en los naturales que no converge se denomina divergente cuando para cualquier m mayor a 0 existe un n en los naturales tal que xn menos a es mayor que m. De alguna manera ya con esto tenemos las dos ideas principales de sucesiones que vamos a trabajar, una donde estamos hablando de convergencia y en otra donde estamos hablando de la divergencia. Ahora, hay situaciones en donde la sucesión no converge ni diverge, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A partir de aquí vamos a dar la propiedad número 1, en donde tenemos una sucesión que converge a un valor a en R si y solo si el límite cuando n se aproxima a infinito del valor absoluto de xn menos a es equivalente a 0. La demostración de esto no es tan complicada, tiene su chiste, pero de alguna manera se hace con la definición de divergencia, de convergencia. Y esto lo vamos a dejar para la tarea, ¿sí? Entonces ya tienen el primer ejercicio de la tarea, inténtenlo y volvemos con la propiedad 2 y esta sí la vamos a demostrar. Veamos la propiedad 2 que nos dice. Sea xn con n en los naturales una sucesión convergente al número a en R, entonces su límite es único. Vamos a hacer la demostración por reducción al absurdo. Supongamos que xn, o sea la sucesión xn, converge a dos números, al valor a y al valor a'. Vamos a tomar a mayor que a', podemos hacer eso, no hay ningún problema, o sea, no hay ningún impedimento para esto. Entonces tomamos a mayor que a', puede ser a la inversa, pero tendríamos el mismo resultado. Ahora, entonces, podemos dar a epsilon, ¿sí? Basta con que sea mayor que 0, ¿sí? Si lo ponemos de este lado, sería a menos a' mayor que 0. Entonces cumple con la condición de que epsilon es mayor que 0. Entonces sería a menos a' sobre 2. Esta definición es importante por lo siguiente. Entonces, por definición de convergencia existen n1, ya dimos epsilon, y vamos a tomar esta epsilon de la siguiente forma. Van a existir n1 y n2 en los naturales tales que xn menos a, es decir, esta distancia va a ser menor que epsilon para todo n mayor o igual que n1. Y vamos a dar xm menos a' menor que epsilon para todo m mayor que n2, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos generando dos vecindades, ¿sí? En donde por un lado vamos a capturar, se supone que la sucesión converge a dos términos, entonces nos da la idea de que dos partes infinitas de la sucesión, ¿sí?, caen en el mismo, caen en diferentes valores, en este caso a y a a'. Entonces, una parte de la sucesión se va, para cualquier epsilon que yo me tome, cualquier distancia que yo dé en esta parte de la sucesión, va a ser menor que epsilon.
Eso es por definición y lo mismo para este caso. Ahora, vamos a tomar una K donde K es mayor que N1, mayor o igual que N1, y K es mayor también que N2. Tales que podemos sustituir entonces xk menos A, ¿sí? Y xk menos A' menor que epsilon. Ahora, podemos tomar otra vez nuestro valor, sabemos que es mayor que 0, lo doy en valor absoluto para lo siguiente. A menos A', ¿sí? En valor absoluto, esto es igual al valor absoluto de A menos xn más xk menos A', ¿sí? Por la desigualdad del triángulo, ¿sí? Estas propiedades de los valores absolutos, esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de A menos xk, que sería esto equivalente a esto que está aquí, ¿sí? Esto es equivalente a esto por las propiedades del valor absoluto, ¿sí? Y esto es más más xk menos A'. Ahora, este es menor que epsilon y este es menor también que epsilon. Por lo tanto, la suma de estos dos me da epsilon más epsilon, que es equivalente a 2 epsilon. Ahora, como epsilon yo lo definí como A menos A' sobre 2, entonces este 2 se cancela con este. Por lo tanto, me quedaría A menos A'. Y lo que estamos viendo es que, aunque sea este el valor absoluto, yo sé que se lo puedo quitar. Entonces sería A menos A', porque este es positivo, ¿sí? Yo lo puedo quitar y dejarlo así. A menos A' es menor que A menos A'. Algo que es absurdo porque un número no puede ser menor que sí mismo, ¿sí? Entonces, al llegar a este absurdo, estamos viendo que, de alguna manera, suponer que existen dos valores A y A', tales que estos términos son límites de una sola sucesión que converge, me conduce a un absurdo. Por lo tanto, existe solo un término al cual una sucesión converge, ¿sí? Entonces, con esto concluimos este video. Espero que todo lo que dimos en este contexto te permita entender a primera instancia lo que es una sucesión. Yo sé que no, bueno, lo que es una sucesión, lo que es la convergencia y lo que es también la divergencia. Si no entiendes todavía, puedes preguntar en los comentarios o en el espacio que tenemos en el curso, ¿sí? Para aclarar dudas. Bueno, sin más, te agradezco que hayas visto el video completo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.